aquí en esta reunión, bendigo su vida, su familia, y creemos que estamos aquí en el mismo sentir y en el mismo espíritu para recibir una palabra de parte del Señor. Este primer ayuno de este domingo de mayo, creemos en el poder de la oración, creemos en el poder de la ofrenda, en el poder del diezmo, pero también hay un poder en el ayuno. El ayuno tiene un poder sobrenatural, pero lo que hay que hacer es aprender a ayunar. Mucha gente no sabe ayunar, mucha gente no sabe los tipos de ayuno, y mucha gente sabe los tipos de ayuno, pero no ve resultados en el ayuno. Para ayunar hay que estar preparado. El conocimiento le va a ayudar a usted ¿a qué? A que las cosas que la palabra dice se establezcan. ¿A dónde? En la tierra. Porque lo que está en el cielo debe de establecerse en esta tierra. Y el ayuno tiene que establecer algo que es la petición que usted tomó. Y yo voy a enseñar en esta mañana bajo el título El ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí. ¿Por qué ese mensaje? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué ese título? Cuando yo hablo y le digo el ayuno que yo escogí, no me refiero a mí ni a usted, me refiero a Dios. Porque usted escoge el tipo de ayuno que va a hacer. ¿Cuáles son los tipos de ayuno que hay? El ayuno total, el ayuno parcial y el ayuno absoluto. Hay 3 tipos de ayuno. Usted, como sabe, no anota. Hay 3 tipos de ayuno. El ayuno total es aquel donde yo no ingiero comida ni bebida. Eso se llama ayuno total, sin comer y sin beber. El ayuno parcial. ¿Cuál es el ayuno parcial? En el cual yo sustraigo 1 o 2 comidas en el día y la siguiente no. Por ejemplo, ayuno parcial. No voy a desayunar, ni voy a almorzar y voy a cenar. Hasta la cena voy a comer. Se llama ayuno parcial. ¿Por qué se llama ayuno parcial? Porque es parte. Solo una parte del día usted ayuna. El ayuno total es sin comer, sin beber y todo el día. Desde la mañana hasta que se acuesta. Pero está el tercer nivel de ayuno. O el tercer tipo de ayuno, que es el ayuno absoluto. ¿Cuál es el ayuno absoluto? En el cual solo ingiere agua. Ese es el ayuno absoluto, cuando usted solo toma agua. No come, pero sí toma agua. En el ayuno parcial también se puede ingerir alimentos. ¿Como cuáles? Frutas, verduras y algo, pero no bastante. Por ejemplo, el ayuno de Daniel se conoce porque lo que no comió fue comida como carnes y comida pesada. Se puede comer verduras y se puede comer fruta. Ese también es ayuno parcial. Hay gente que los ayunos prolongados, más de 21 días, los hace así, solo con frutas, solo con líquido tal vez de fruta, pero no bastante, sino de una manera moderada. Esos son los tipos de ayuno. Pero hay que ver cuál fue el ayuno que Dios escogió, cuál fue el ayuno que Dios quería. Y no le hablo del ayuno parcial, del ayuno total, ni del ayuno absoluto. Vamos a Isaías capítulo 58. Isaías 58 lo vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12. La palabra de Dios le dice a usted ahí: el verdadero ayuno, le dice. El verdadero ayuno
Entonces, si queremos ayunar efectivamente, debemos saber cuál es el ayuno que Dios escogió. Porque usted puede escoger el ayuno, la manera de ayunar, pero usted debe saber cuál es el ayuno que Dios escogió. Yo escogí el ayuno absoluto, escogí yo el ayuno parcial, escogí yo el ayuno total. Eso ya lo sé perfectamente, fui enseñado en eso. Pero ahora, ¿cuál es el ayuno que Dios escogió? Entonces, al leer la palabra nos vamos a dar cuenta de eso. Y escuche lo que dice la palabra del Señor. Clama a voz en cuello. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo, dice, su rebelión. Escucha muy bien, esta gente ayunaría. Pero le dijo Dios al profeta Isaías, clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea que para ayunar debemos andar en obediencia y en santidad. Pero antes de seguir, quiero enseñarle algo importante. Usted puede decir, ¿pero qué? Si yo estoy ayunando, ¿por qué? Caí en pecado. ¿Pero qué si yo estoy ayunando para dejar la bebida, para dejar la droga, para dejar esto? Soy nuevo en Cristo, pero para eso quiero ayunar. Perfectamente. Es correcto que lo haga de esa manera. Lo que Dios no quiere es que usted ayune y el pecado sea parte de su vida, sabiendo el bien y el mal, y que lo haga deliberadamente, que viva desordenadamente. Y usted ayune como si nada y quiera que Dios lo bendiga, pero no hay rectitud en su corazón. A eso se refiere la palabra. 2. Y escuche cómo estaba el pueblo de Israel, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, esta gente quiere ayunar, pero dice que viven en injusticias, que se quieren acercar a sus caminos y piden justicia y piden juicios justos, pero ellos no son justos. 3. Porque dicen, ayunamos y no existe caso. Oigamos bien cómo le reclama Israel a Dios. Estamos ayunando y no me contestaste. Estamos ayunando y no me haces caso. Estamos en ayuno y no contestas las peticiones de mi corazón. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te vistes por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, o sea, buscan sus caprichos, buscan sus anhelos, pero no quieren cumplir mi palabra, no quieren cumplir mis mandamientos, no quieren humillarse para recibir la instrucción de Jehová, sino solamente para sus deleites, solamente para sus caprichos, solamente para sus cosas materiales, pero pocas veces me piden hacer mi voluntad. Eso es lo que quería decir el Señor. Buscáis vuestro propio gusto, pero dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. 4. He aquí que para contiendas, y escuche esto tan importante, he aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Oiga, que delicado es el ayuno. Y parece que el ayuno solo fuera algo sencillo. Aquí el profeta habla de parte de Dios y dice, no ayunen si están en contienda, no ayunen si están en debates, no ayunen si están hiriendo, no ayunen como hoy, o sea, como están en la condición de hoy. Y si lo hace de esa manera, lo puede hacer para decir, Señor, perdóname porque he herido.
Señor, perdóname porque hay contienda. Señor, perdóname porque he debatido con otros tu palabra. He estado viendo quién tiene la razón. Y el único que tiene la razón eres tú. En todas las cosas. Entonces dice el 5. Vamos a leer hasta el 12 para ir entrando en el mensaje. Es tal el ayuno que yo escogí. De ahí viene el tema. Dice, es tal el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí, dice el Señor. Pero dice que de día aflige el hombre su alma e incline su cabeza como junco, o sea, humillado, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. O sea, los ayunos son agradables a Jehová y la gente no le gusta ayunar. Sí. No es más bien el ayuno que yo escogí, vuelve a repetir por segunda vez, el ayuno que yo escogí. Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, o sea, haciendo todo esto, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. O sea, tu milagro se va a hacer ver pronto. Tu respuesta se va a hacer ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. O sea, Dios viene al encuentro del que ayuna en rectitud, del que ayuna en obediencia, del que ayuna conforme al ayuno que Dios escogió. Pero escucha lo que dice ahí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero escucha lo que dice el 12, que mucha gente lo cita. Mucha gente lo declara, mucha gente lo postea en sus redes sociales, pero este versículo termina hablando del contexto del ayuno, de la rectitud, de andar un corazón sano, un corazón limpio. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, aquí la palabra nos enseña algo bien importante, que para desatar bendición hay que hacer el ayuno que Dios escogió. Ahora analice por qué a veces la gente ayuna y no tiene respuesta. ¿Por qué la gente ayuna y Dios no le oye? O sea, Dios no le oye. Es que Dios siempre oye. Aquí nos dice que no nos oye. Hay muchos pasajes en la Biblia donde dice que Él no nos va a oír. Segunda Crónicas 7:14 también dice que si el pueblo se unía, que Él va a oír desde los cielos y que va a sanar la tierra. Entonces, muchas veces las oraciones Dios no le va a escuchar. No porque Él sea malo, sino porque hemos estado violentando muchas veces principios básicos de la palabra. En el matrimonio es más delicado que para la vida del soltero. El soltero tiene que cuidar cada principio de la palabra para que Dios le escuche. Al casado dice la Biblia que debe de estar en comunión con su esposa para que las oraciones no le sean estorbadas. ¿Por qué hablo de la oración? Porque el ayuno tiene que ir acompañado de oración. No hay ayuno sin oración. Hay oración sin ayuno, sí, pero el ayuno debe ir acompañado de lectura de la palabra, debe ir acompañado de oración, porque muchas veces la gente en ayuno, cuando ya no haya que orar, hay momentos que la oración se le limita, viene y abre su Biblia y empieza a leer. Pero la Biblia no es de leer, la Biblia es de aplicarla. De nada sirve que leamos
si no aplicamos. Entonces, ¿qué es el ayuno? Ayuno es abstención voluntaria. O sea, si usted está en ayuno en esta mañana, voluntariamente lo está haciendo. Si comió, voluntariamente comió. Nadie le dijo comer. Entonces, voluntariamente comió y voluntariamente ayunó. Entonces, ayuno es la abstención voluntaria de alimentos y líquidos por un determinado tiempo. Entonces, usted ha destinado este tiempo para abstenerse de comer. La gente dice que lo más rico de todas las cosas es la comida, porque sin comida no vivimos. Sin sexo usted puede vivir, o sea, se puede aguantar más, pues. Pero sin comer no. Sin comer no puede aguantar mucho tiempo. Ahora, muchas veces puede ayunar el pueblo de comida, pero muchas veces no ayuna de pecar, no ayuna de ofender, no ayuna de insultar, no ayuna de defraudar, no ayuna de estafar, no ayuna de ser fraude. Porque hablo estas cosas, se oye feo decir estafar, pero yo conozco cristianos que son tramposos, no pagan, sacan prestado y no pagan, se hacen los papos, cambian de calle, no ponen la cara donde un día dijo présteme, no puso la cara a decir aquí le pago. Siempre les he enseñado que hay días que uno no puede, que está en crisis, pero uno siempre debe de poner la cara, sea o no sea cristiano, porque esos principios no solamente se enseñan en la palabra, esos principios debe enseñárselo su mamá y su papá. Valores en la casa. Pero a veces hay fisuras, la mentira, hay gente que es mentirosa, gente cristiana mentirosísima. Y están en ayuno y mintiendo y no se bajan ese espíritu de mentira. Yo conozco cristianos mentirosos, pastores mentirosos, profetas mentirosos. Se oye feo eso, pero es la realidad en el cuerpo de Cristo. Necesitamos nosotros cambiar actitudes para venir delante de la presencia del Señor con un corazón sincero, para que nos escuche, para que nuestra oración no sea estropeada, para que nuestra oración no sea estorbada. Y le vuelvo a repetir, o sea que si caí en pecado no puedo ayunar, ayune. David dice que ayunó cuando cayó en pecado. Le embarazó la mujer a otro hombre, al hombre lo mandó a matar, pero se postró a ayunar porque había pecado delante de Dios. También ayunó para que el hijo no muriera y se murió. El primer hijo de David, por el pecado de adulterio se murió, pero se puso a ayunar para que no se muriera. Entonces, ¿es malo ayunar después de una caída? No, es lo mejor que usted puede hacer. Pecó, váyase a la presencia de Dios y dígale, como dijo el pródigo, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, vengo a pedir tu perdón. Yo creo en el poder de la sangre, yo sé que no necesito ayunar para que me perdones, pero yo quiero derramarme en tu presencia, porque sé que solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Ahora, ¿por qué? Porque el pecado trae dolor, el pecado trae amargura, pero el perdón trae gozo. Por eso el salmista dijo, en su presencia hay plenitud de gozo. Y cuando se peca, ¿qué es lo que se hace? Alejarse de la presencia, apartarse de la presencia de Dios. Lo que el profeta nos quiso decir, palabra de Jehová, fue que si van a ayunar, que no sea un hábito andar mintiendo, que no sea un hábito no pagar las deudas, que no sea un hábito vivir en pecado y estar como si nada. O sea, hay que tener temor de Dios. Lo que Dios quiere es que la gente le busque en oración, le busque en ayuno, pero que tenga temor de Él. Que no lo vea como una práctica normal, no. Solo no voy a comer el desayuno, no voy a comer el almuerzo. Y alístese de las trampas de Satanás, porque a veces usted viene con un corazón sincero a ayunar y tal vez sale del ayuno, va a pelear con sus hijos, va a pelear con su pareja. Cierre la boca. Sí, a veces sucede eso. Dígale, Señor, dame dominio propio, que el diablo no se me revuelva. A veces cuando nos sometemos más a Dios, es cuando el diablo más se revuelve. Es cuando el diablo más problemas quiere traer.
Entonces la gente, no, yo no voy a ayunar. Cuando más me someto, más problemas tengo. Siga, el que tiene que doblegarse es Satanás. Satanás tiene que aburrirse y va a tener que huir. Va a tener que irse. Porque el propósito de Satanás es que usted no ayune, es que usted no ore. Preséntele en el ayuno sus debilidades, sus imperfecciones, que eso le agrada a Dios. A Dios lo que no le agrada es que nuestro ayuno sea un ayuno con doble vida. Ayunando como cristianos, pero viviendo como impíos, no se puede. Así no se puede vivir. Y escuche, para ayunar debe de preparar su mente y su corazón, no solo su estómago. Porque a veces preparamos el estómago, pero no la mente ni el corazón. ¿Qué es preparar la mente? Son los pensamientos. Yo debo preparar en mi mente que el ayuno debo hacerlo como Dios lo escogió. Debo de preparar mi corazón como ¿qué? Que debo perdonar. ¿Cuánta gente con resentimiento no está ayunando? Y no ha perdonado, no ha pedido perdón. Vengo de 3 días de ayuno, dice, pero ya perdonaste al que te dio, ya perdonaste al que te ofendió, ya perdonaste al que ofendiste, ya te pidió perdón, ya lo perdonaste, ya le pediste perdón. Hay gente que, yo le digo algo, si a usted lo han ofendido y le ha costado perdonar a alguien la ofensa, ayune para que el Espíritu Santo le ayude. Para eso sí es bueno. Pero pasa 1 año, 2 años, 3 años y sigue con el resentimiento y usted va a todos los ayunos, va a todos los encuentros, le ministran, cae al suelo, le dan palabra profética, pero hay algo que va a estorbar ese corazón, hay algo que va a estorbar el interior. Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Decirle, Espíritu Santo, ayúdame con las personas que me han ofendido. Ponme el momento oportuno para hablar con ellos y pedirles perdón. Ponme el momento oportuno para arreglar las cosas porque yo quiero estar bien contigo. Tener paz en el corazón. Cuando ayunamos correctamente, desatamos la gracia y el favor de Dios a nuestras vidas. Debemos ayunar siempre para ser vistos por Dios y no para ser vistos por los hombres. Los fariseos tenían esa característica. ¿Cuál era la característica del fariseo? Que ellos siempre ayunaban. Ahora, ¿por qué ayunaban? Para que los hombres lo vieran, para que los hombres lo alabaran, para que los hombres estuvieran. ¿Cómo? Exaltándolos de que eran hombres de entrega, eran hombres de ayuno. El ayuno y la oración deben ser 2 cosas que la gente no se debe dar cuenta cuánto tiempo usted ora, cuántas veces a la semana usted ayuna. Eso debe ser entre usted y Dios. Pero la oración se puede hacer pública. O sea, muchas veces oramos aquí, levantamos las manos, hacemos oración de guerra. El ayuno, si no, el ayuno no debe de notar nadie que esté en ayuno. Por eso siempre aconsejo, cuando evangelice, no ande en ayuno. Lo más recomendable es que ayune antes de evangelizar. ¿Por qué? Porque en las casas va a haber alguien que le diga, ¿quiere fresquito? ¿Quiere agua? Si usted lo hace sin agua. ¿Quiere una tortilla? Mire tal cosa. Usted le no, por fuerza la gente se va a dar cuenta que usted anda en ayuno. Pero yo he visto gente que le pone una cara de afligido para que le pregunten, hermano, ¿anda en ayuno? Sí, ya llevo 3 días. Ya llevo 3 días ya. Entonces, el ayuno, aquí sabemos que hay ayuno porque les publicamos en las redes y les voy a decir algo. Yo iba a hacer algo en las redes sociales que nunca iba a publicar los días que hacíamos ayuno, los días de ayuno de líderes, los días de ayuno de congregacionales, para que nadie se diera cuenta. Yo no tengo problemas que si yo no subo publicaciones y la gente dice, ahí nunca ayunan. Durante yo sepa que hay ayuno, a mí me vale pues. Pero lo subo las publicaciones que hay ayuno para la gente que no se está congregando. Número 2, la gente que no está viniendo. Número 3, si alguna gente viene por primera vez, pues ya sabe que la iglesia está en ayuno y ahí se puede ministrar y se puede orar, porque cuando usted anda en ayuno, su oración es más poderosa.
Hay un pasaje en la Biblia donde dice que hay cierto tipo de clase de demonios, no salen sino con oración y con ayuno. Número 1, el ayuno que Dios escogió. El ayuno que Dios escogió. Entonces recuerden que Dios escogió este ayuno en Isaías 58 y aparte lo dijo a través de un profeta. Por eso cuando el profeta le suelte una palabra a usted, o sea, yo le suelto una palabra para usted, ponga atención, escuche las directrices de Dios, las directrices del Espíritu Santo, porque ahí está la llave suya, ahí está la herramienta suya. Pero es que me dieron una palabra y no se me ha cumplido. Ahora escuchó la condición de la palabra. Toda profecía viene condicionada a creer, a sembrar, a serle fiel a Dios o a algo, viene condicionada. Y cuando no se cumple es porque no cumplimos nuestras condiciones. El ayuno que Dios escogió, eso está en Isaías 58, versículo 6 y versículo 7. Ese es el ayuno que Dios quiere de nosotros. Debemos de aprender a ayunar. Aprender a ayunar no es dejar de comer, no es dejar el cafecito en la mañana, ni dejar el desayuno. Eso es parte. Porque también hay gente que ayuna por salud. El médico le dice, tiene que ponerse en ayuno. Usted está subidita de peso. Para la diabetes le va a hacer daño si usted sube más libras, más libritas. Los médicos le hablan con cariñito a uno. No todos, hay unos que le tiran ahí. De un solo, le quedan 2 meses de vida y eso no tiene cura. Hay otros con bien pesado. Pero hay unos que son bien amables. Y la gente se pone, sin ser cristiana, se pone a ayunar. Y los cristianos tienen un arma poderosa llamada ayuno y no la usan. Lo que hay que saber es aprender a usarla. Entonces, el ayuno que Dios escogió, número 1, desatar las ligaduras de impiedad. Ese es el ayuno que Dios quiere, desatar las ligaduras de impiedad. O sea, hay gente que ayuna y vive como impío. Viven impíamente, desordenadamente, injustamente. Y lo que el Señor quiere es que la gente viva justamente en rectitud, en temor de Dios. Entonces, lo número 1 del ayuno que Dios escogió es que la gente desatara ligaduras de impiedad. ¿Qué es una ligadura? Es algo que lo une, es algo que lo ata a qué, a la impiedad, a la injusticia, a los vicios, a los malos pensamientos, a las maldiciones y a la esclavitud del viejo hombre. Entonces, le repito, ayunar como Dios quiere es ayunar justos, en justicia, en rectitud, cuando nuestros pensamientos están alineados a la voluntad del Padre. Número 2, soltar las cargas de opresión, soltar las cargas de opresión, lo que el diablo me oprime. Dios quiere que el ayuno suyo sea para liberar toda carga de opresión. No, voy a ayunar por una casa, voy a ayunar por un carro, voy a ayunar por un celular, voy a ayunar por una tablet, voy a ayunar. A veces somos más materialistas que espirituales, sabiendo que mi esposa no es cristiana, no ayuno por ella. Sabiendo que mis hijos no son cristianos, no ayuno por ellos. Sabiendo que hay una persona de mi familia que padece depresión e insomnio y no ayuno por ellos. No digo que no pueda ayunar por cosas materiales, sí lo puede hacer, pero lo principal es lo espiritual, romper todo ataque espiritual, romper todo espíritu de brujería, todo espíritu de muerte, todo espíritu de accidente, todo espíritu de destrucción, todo espíritu de idolatría que hay en la familia o hasta en su vida. Porque a veces hay ídolos en los cristianos. El celular, si no tiene control de él, se convierte en un ídolo. Yo no puedo estar sin internet, ídolo. Yo no puedo estar sin ver TikTok, ídolo. Sí, a veces la atadura está en las manos. Gente contestando celulares en pleno culto, mensajeando en pleno culto.
preguntándole cómo está otro en pleno culto. Y en reuniones de la escuela sí respetan al maestro. En reuniones del colegio sí respetan a los maestros. Y en la iglesia no pueden respetar a Dios. Ese es el asunto. Es que aquí no es el hombre, aquí es Dios el importante, aquí es el Espíritu Santo. En la iglesia no puedo respetar a Dios, pero en el colegio sí. E incluso hay trabajos que es prohibido contestar el celular. Hay trabajos que tienen sus camerinos y vienen, apagan el celular y desde las 7 de la mañana lo meten a su camerino y salen a las 4 o 5 de la tarde, sacan su celular. Y la gente se adapta a ese sistema. Le digo porque yo, en medio de jóvenes, me decían, ¿y usted cómo hace? Y yo miramos que usted nunca contesta un mensaje, nunca. Y usted no tiene con quién ensayar. No, porque antes del culto le digo, le escribo después de las 9. Si el culto es en la tarde, le escribo después de las 6. Si el culto es en la mañana, le escribo después de las 12. Yo así me discipliné. Es que me tengo como una cosa bien rara que no puedo estar sin contestar, me decían a mí. Es que no sé, es que hay gente que solo le vibra y ya está. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero no están pendientes de la palabra, no están pendientes de lo que se está predicando. Así es que hay gente que como que se incomoda. ¿Sabe lo que da cólera? Ver gente así y que esté platicando con ustedes. La gente debería de guardar un poquito de educación. Que ni empresarios he visto yo de billete así, con el celular así, como el pobre. Sí, ni empresarios están así. Una vez estaba aquí en una reunión que presté para entregar unas bolsas solidarias, que no sé cómo se llaman eso. Vinieron varios diputados y en eso se me acerca el diputado Rolando Barahona y me cae una llamada y me estaba vibrando tanto. Y entonces yo estaba platicando con él, aquí estaba platicando con él, asuntos de política, asuntos de iglesia y cosas así, ¿va? O sea, me estaba presentando proyectos que tenía para la comunidad. Y entonces miro que me llaman, entonces le corté, me lo metí a la bolsa. Y me quedó viendo, él solo se rió y me dijo, pasa bien ocupado usted, va, me dice. No, le digo, yo me centro en lo que estoy en el momento, esas cosas pueden esperar. Si era emergencia, yo le digo que me espere, le digo. Ahora, ¿por qué? Porque el diputado y una persona que sea sencilla, que no tenga ningún cargo en el gobierno, ni en la iglesia, puede ser nuevo creyente, o su vecino, merece respeto. Merece respeto. Pero si es algo de emergencia, sí, hágalo, recibe esa llamada. Tiene alguien en la clínica, tiene alguien en el hospital, tiene que estar, hay cosas que sí. Yo siempre digo, se llaman llamadas de emergencia, porque hasta eso le cambia el nombre. Es que es importante, para mí no hay nadie más importante que Dios. No hay llamadas importantes, para mí hay llamadas de emergencia. Porque el más importante de todo siempre va a ser Jesucristo. Nunca diga que tengo una llamada importante, diga tengo una llamada de emergencia. Porque aquí, en estas 2 horas, el más importante se llama Jesús. Pero si usted tiene algo de emergencia, hasta usted puede agarrar su moto y sale. Sea como el buen samaritano. Hay cosas, le puede suceder una emergencia. Y la cancelamos en el nombre de Jesús. Ahorita vamos a estar tranquilos aquí. Entonces, liberar cargas de opresión, liberar cargas espirituales. Número 3, dejar libres a los quebrantados. Dejar libres a los quebrantados. Ahora, ¿por qué? Los quebrantados son aquellas personas dañadas emocionalmente, físicamente o espiritualmente. Muchas veces se le acusa. Mire, si usted está ayunando esta mañana, evite acusar a alguien, juzgar a alguien. Eso solo puede hacer el Señor. Juzgar significa hacer juicio. Separar lo bueno de lo malo, eso significa juzgar.
Pero hay gente que es buena para ayunar, pero así como buena para ayunar, así son buenos para criticar, para juzgar, para señalar. Creo que la gente espiritual debe ser la más misericordiosa. No recuerdo quién dijo estas cosas. Fue un evangelista, creo. Yo miré un video hace tiempos donde él decía que la gente que ora mucho debe tener demasiado cuidado en la manera de hablar, y yo caí en la razón de lo que ese hombre dijo. Porque dijo que hay gente que ora tanto que puede criticar a aquel que ora poco. Y cuando nosotros criticamos al que ora poco, pues nuestra oración larga vino a ser reducida casi a nada, porque Dios siempre busca que nosotros, la gente se arrepienta. Entonces lo mismo, el que esté santo, dice la palabra, mire que no caiga. Porque hay gente que se ha cuidado tanto que cuando alguien cae, lo acusa, lo denigra y lo juzga. Entonces hay niveles de santidad donde no debemos de quitar la misericordia de nuestra vida para aplicarla a las personas. Entonces ser santo puede tener un grave peligro, el orgullo. Creerse santo más que los otros es pecado. Por eso alguien dijo, cuando usted presuma su santidad, ya pecó, porque el altivo Dios lo ve de lejos. Ese es el asunto. Aquel dijo, yo diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. Pero el otro dice que golpeaba su pecho y le dijo a Dios que no tenía ni el valor de mirar hacia el cielo. Sé propicio a mí, pecador. Él dijo, yo soy pecador, tened misericordia de mí. Pero el otro dijo, justificándose él mismo, yo ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Entonces de nada sirve que usted ayune y se crea superior. Es que hay gente que es bien altiva. Si sale sacando pecho que viene saliendo de 21 días de ayuno, usted mejor no le hubiera salido más mejor que no ayunara. Yo sé que aquí no hay gente así, pero hay gente que nos ve por las redes sociales y si corta la transmisión es porque Dios le está hablando. Si quita la transmisión es porque Dios le está hablando. Como decía un pastor, no me cambie de canal, es para usted. Ahora, ¿por qué? Porque no podemos presumir cuánto oramos, no podemos presumir cuánto ayunamos, no podemos presumir cuánta gente fue sanada. Nosotros solo somos instrumentos. Recuerde que usted y yo somos los burros. El que va encima de nosotros es el que lleva la gloria y la honra siempre, por los siglos de los siglos. Solo somos el instrumento de Dios. Número 4, romper todo yugo. El ayuno que Dios escogió era romper yugos. ¿De qué? De esclavitud, de ansiedad, de depresión, de insomnio, de escasez y yugos que muchas veces pueden estar en nuestra vida. Vicios, ataduras, malos hábitos, hay que romperlos en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros no somos libres, no podemos liberar a otros. Si nosotros no actuamos en rectitud, no podemos hacer juicio recto delante de otros. Entonces, el yugo se rompe, no solamente dice la palabra a causa de la unción, se rompe también a través del ayuno. Y cuando me entrego al Señor en espíritu y en verdad, y vivo en rectitud, y que el ayuno lo hago como Dios escogió, los yugos se van a comenzar a romper. Los yugos se van a comenzar a quebrantar. Número 5, partir el pan con el hambriento. Eso significa ser generoso. Porque hay gente que viene pichicata y dicen ser cristianos, ¿va? Partir el pan con el hambriento. Si alguien le pide comida, dele. Si tiene, dele. Y si es posible que se la coma en el momento. Hay gente que usted le da comida y la bota porque lo que quieren es dinero para bebida. Eso es pecado, darle dinero a alguien para que beba, para que fume. Hay gente que si usted le da comida se molestan. No, que yo lo que quiero es el dinero. Hay gente que la botan.
Yo en cierta ocasión le di comida a un joven y la botó en 2 cuadras, plas, la tiró. Y le di la comida mía. Le di la comida mía, que a comer me la iba. Mire que yo no tengo dinero ahorita, si quiere le doy esta comida. Porque me la acababan de regalar para que me la trajera. Y aquí ya la estaba abriendo yo, aquí no nacía. La estaba abriendo. Y entonces se la di. Pero lo quedé vigilando. Y ahí mira, ¿qué le hizo así? ¿Dónde? Digo yo, baje, perdí la comidita y estaba buena la comida. Pues la olí. Pero el ayuno no solamente es que usted y yo nos abstengamos de comer, sino también de compartir comida con el hambriento. Usted ayuna porque quiere someter su cuerpo a Dios, su alma a Dios, su mente a Dios, su voluntad a Dios. Pero hay otro que está ayunando porque no tiene que comer. Hay otro que está ayunando porque no tiene trabajo. Hay otro que está ayunando porque no tiene recursos. Entonces comparta con el que no tiene recursos. Mire, le voy a dar una clave que le puede servir a usted. Yo sé que a veces a usted le salen contratos, le salen trabajos extras, le cae una bendición extra y bendice su familia y a veces puede hasta malgastar el dinero. Mire, se lo voy a decir para que lo haga cuando tenga oportunidad. Cómprese una provisión, aunque no sea muy cara, lo que usted tenga voluntad, y pídale dirección a Dios a dónde llevarla. Y no tome fotos, no tome video, porque cuando su padre lo mira en secreto, públicamente usted va a ser recompensado. Poquito puede ser, mire, algo así. La persona sea anciana o sea una mujer madre soltera que tiene hijos con una discapacidad o niños especiales, le va a servir. Le servirá. Y ahora, ¿por qué no digo de fotografía que esto y el otro? Porque usted tal vez no lo hace continuamente, usted lo hace para bendición de su hogar, para bendición de su familia, para bendición suya y porque tiene amor por aquel que no tiene que comer o por aquel que no tiene un suficiente apoyo. Cuando es labor social, sí tomamos fotos, sí tomamos videos. Ahora, ¿por qué? Porque así la gente nos brinda ayuda. Así si la gente nos mandó ayuda para ayudar, entonces hay que tomar fotografías. Mire, ahí se entregó tantas bolsas de comida, de provisión, se entregaron tantas bolsitas de juguetes, se entregaron los zapatos que ustedes mandaron. Entonces, la gente va a seguir enviando. Pero si no hay resultados, no hay fotografía, no hay nada, no se ve avance, no le van a volver a ayudar. Pero cuando es un asunto personal, entre más secreto, mejor. Número 6, albergar al pobre. Albergar al pobre. Hoy esto un poco delicado, porque a veces ladrones le andan pidiendo posada a usted. Se han dado casos que alguien vino y empezó a llorar, a decir que vivía largo, que no tenía para el pasaje y que le permitiera dormir una noche en su casa. Hay gente que le dio posada, le dijo quédese aquí en la sala, le llevó un colchón, una cobija. La gente por lo general se levanta más tarde que el ladrón, así es, el ladrón siempre madruga. Y de repente cuando se levantan, no está el varón, no está el tele, no está la división, no están las cosas que tenían ahí. Hay gente que se le ha tocado, a mí me han contado. Entonces, en este tiempo, para que el amor no se enfríe, lo que tenemos que tener es discernimiento. Tenemos que saber a quién vamos a ayudar, a quién le vamos a extender la mano. Por eso dice la palabra que a causa de la maldad el amor se enfriará. Pero para eso se necesita el discernimiento. Si de verdad es ayuda, o tal vez puede ser que planeen asesinarlo. Número 8. Cubrir al desnudo. Cubrir al desnudo. Si usted tiene dinero, compre ropa nueva y regala. Es que a veces es lo que nos sirve, regala a la gente.
Está bien que regale ropa que usted no utiliza en buenas condiciones, pero hay gente que regala ropa que no sirve, manchada, con hoyos. Hay que la costure. ¿Le gustaría que hicieran eso con usted? No hay que hacer con otro lo que no gustaría que nos hicieran. Camisas con el cuello por aquí. La de los niños, va, que solo así le caminan haciendo, con el cuello por acá. Prácticamente que esa ropa es para prácticamente limpiar sillas, limpiar su moto, limpiar su carro. Entonces no den lo que nos sirve. Yo sé que hay ropa de segunda mano que está en perfectas condiciones y que tal vez ya no le queda. Sus hijos van creciendo. Entonces, guárdela y désela a un niño que usted mire que tiene la edad de la cual su hijo o su hija ya pasó. Entonces, hay que cubrir ¿qué? Al desnudo. Entonces, lo que Dios dice es que el ayuno que Él escogió es que vaya acompañado de misericordia y amor al prójimo. De nada sirve que nos acerquemos a Dios y odiamos al prójimo. Vemos la necesidad y no podemos ayudarlo. Número 8. No esconderse de su hermano. No esconderse de su hermano. Yo no sé cuántos se han escondido aquí del hermano. ¿Sabe qué significa esconderse del hermano? Cuando el hermano necesita un favor. Cuando el hermano necesita una ayuda. Cuando el hermano, o sea, si usted puede, hágalo. Si no puede, dígale, mire, aunque quisiera, yo no puedo. A veces no se puede. Decir que no es pecado si usted está diciendo la verdad. Pero decir que no y usted miente, eso es pecado. No está obligado a ayudar a la gente, pero Dios lo que quiere es que ayude a la gente, ¿verdad? Tenemos un gran ejemplo que es la historia del buen samaritano. Y se lo voy a poner así que nunca hemos visto desde esta faceta la historia del buen samaritano. ¿Quiénes pasó? El sacerdote. ¿Quiénes pasó? El levita, que eran los que estaban a tiempo completo en el templo. Y de por último pasó un samaritano que no se hablaban con los judíos y aparte eran enemigos, no se cruzaban ni palabras, ni un saludo. Pero este hombre tuvo misericordia de aquel hombre que fue golpeado y asaltado y pagó todo. Y aparte lo dejó ahí y dijo a alguien que lo cuidara y cuando él regresara que iba a pagar todo. Entonces, el buen samaritano puede representar a Jesús, que golpeado de la vida, él ya pagó todo por nosotros. Pero los religiosos, ¿sabe cuál es el problema? Que digo que hoy vamos a acoplar ese ejemplo ahí. Puede ser que el sacerdote iba en ayuno, puede ser que el levita iba en ayuno, y el samaritano que no ayunó se lo ayudó. Puede ser, la Biblia no dice que iba en ayuno, yo estoy acoplando eso a la enseñanza de hoy, ¿verdad? Pasó el sacerdote, venía de ayuno, de expansión de gloria. Pasó el levita en ayuno congregacional, pero quedó viendo y pasó de lejos, dice, hasta baja la orilla, ¿sí? Pasó de lejos. Pero por ahí pasó Guerreche y dijo, pobrecito lo asaltaron aquí, la subida del Tiziquil, la voy a llevar a Lola para que lo cuide y que lo vaya para el fresco. Todavía Guerreche porque todavía no se han caminado a las cosas de Dios. Pues a veces sucede, el cristiano es indiferente, el cristiano muchas veces no tiene ese amor y esa pasión por aquel pecador, por aquel caído, por aquel que ha fallado, por aquel que fracasó. Y muchas veces el impío sí tiene misericordia, el impío sí tiene palabras de consuelo, a pesar que no ha conocido a Dios en su totalidad. Número 2, con esto termino, bendiciones al ayunar correctamente. Bendiciones al ayunar correctamente.
Aquí hemos presenciado cosas, ¿va? Presenciamos el accidente del líder Ramón, presenciamos el accidente de aquel niño, y usted va a ver que de las multitudes, cuando hay accidentes, la mayoría son curiosos. La mayoría no van a llevar una paila con agua, no van a llevar una toalla, no van a llevar un trapo para limpiar la sangre, no lo van a estabilizar ahí en la orilla de la acera. 2, 3, y de ahí todos, foto, video, y hablando, y los otros chismeando, y cómo pasó que esto y otro, y empiezan ahí, y la gente muriéndose, la gente viendo Los Ángeles ya se va. Entonces, el amor se necesita entre nosotros, aún sin ser cristianos, pero el cristiano tiene una demanda más de manifestar y demostrar el amor de Dios. Esa es la diferencia. Bendiciones de ayunar correctamente. Isaías 58, del 8 al 12. Aquí la misma palabra se la va a decir. Isaías 58, del 8 al 12, son las bendiciones que Dios desata de ayunar correctamente. Dice el verso 8, aquí está, del 8 al 12 le presenta todas las bendiciones de ayunar correctamente. ¿Y cuál es la forma de ayunar correctamente? Hacer el ayuno que Dios escogió. ¿Y cuál es el ayuno que Dios escogió para terminar? Desatar levaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, romper todo yugo, partir el pan con el hambriento, albergar al pobre, cubrir al desnudo y no esconderse de su hermano en momento de necesidad o en momento de angustia. Pero le voy a leer las bendiciones. Versículo 8 le dice, entonces, ahora, se lo voy a parafrasear de esta manera. Si usted hace el ayuno que Dios escogió, dice la palabra, entonces nacerá su luz como el alba. Y su salvación se dejará ver pronto, o sea, su milagro, su sanidad, su liberación, se va a dejar ver pronto. Y le dirá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuál es el área más vulnerable para que una persona muera? La espalda. Pero ahí dice que Dios va a ser la retaguardia, o sea, Dios va a cubrir su espalda y va a guiar su camino. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Esa es otra bendición. Dios lo va a escuchar. Y dirá Dios, heme aquí, o sea, aquí estoy para escuchar tu clamor, estoy para ver tu petición en este tiempo de humillación. Pero dijo, si quitares de ti en medio, si quitares de en medio de ti el yugo, pero dice esto importante, el dedo amenazador. El dedo amenazador, o sea, se refiere a ofender, a pagar mal por mal. Y el hablar vanidad, o sea, solo pedir para vuestros deleites. Dijo el apóstol Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Ayunás y no recibís porque ayunás mal. Y si des tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, o sea, en la opresión va a haber luz, va a haber revelación, va a haber una palabra de parte del Señor. Y tu oscuridad será como el mediodía, o sea, las 12 del mediodía serán como, su etapa más oscura va a ser como las 12 del mediodía. Pero dice, Jehová pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán, nunca faltan. Y los tuyos, o sea, hay promesas para los hijos, y hay promesas hasta para los nietos, cuando se ayuna, con el ayuno que Dios escogió. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. O sea, romperás toda maldición generacional. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Póngase de pie.